Bueno, ¿cómo andan? Ahí empezamos a transmitir en vivo eh, nuestra clase presencial a distancia sobre metodología de la investigación 2 de la Tecnicatura Superior en Trabajo Social, ¿sí? Bueno, ustedes ya son veteranos de mis clases, así que creo que no tiene que haber grandes dificultades para realizar la actividad integradora de entrega obligatoria, que es lo que vamos a hablar y que seguramente a ustedes les más les interesa. Recuerden que también, como están en segundo año, es obligatorio que estén entregando la lectura y actividad de entrega obligatoria, ¿sí? Que está en el mismo sector, en la misma clase, las consignas, en la clase número 4. Ya le digo la página, están las dos juntas, están en la página 58 de la guía de estudio. Está la consigna de lo que se llama el LAEO y lo que más le interesa a ustedes es la consigna del AIEO. Fíjense que el AIEO está dividido en dos partes, parte 1, parte 2. La parte 1, si ustedes estuvieron siguiendo las actividades optativas, ya lo deben tener casi listo. Vamos a hablar un poquito de esto. Pero me interesa la parte 2 porque allí se le pide primero eh, analizar una guía de entrevista y también tienen que realizar una entrevista. Como es público conocimiento y ustedes lo están sufriendo, estamos en cuarentena, por lo cual les sugiero que esta entrevista la hagan virtual. Si conocen, la consigna pide a algún conocido eh, eh, algún conocido que esté realizando una carrera de nivel superior, puede ser no universitaria o puede ser universitaria, pero la entrevista la pueden hacer, pero en forma virtual, no van a ir a la casa o no se van a encontrar porque no es lo aconsejable por las autoridades de salubridad. Así que ¿a quién tienen que elegir? Bueno, alguien que esté estudiando algún profesorado, alguna tecnicatura, alguna licenciatura, algún posgrado, y le hacen la entrevista para que, bueno, empiecen a tener entrenamiento en esta herramienta tan importante que ustedes van a usar muchísimo en su futura profesión, de entrevistar personas y de extractar ese dato que ustedes necesitan para hacer un diagnóstico. Esto por un lado. Por el otro lado, estoy, digamos, detectando en las participaciones en el foro que es como si no hubiesen cursado metodología 1. Entonces, esta materia se complementa con metodología 1, es decir, no vamos a volver a desarrollar los contenidos de metodología 1, pero sí los vamos a complementar, vamos a estar haciendo más hincapié en lo que se llama la salida de campo, que es las herramientas que ustedes necesitan para hacer un buen diagnóstico en su futura profesión. Entonces, si no se acuerdan de lo que es unidad de análisis, o la pregunta problema, o las decisiones, bueno, vayan a metodología 1, lo revisan, lo refrescan, porque hay aspectos que no lo vamos a estar desarrollando, pero a veces lo preguntamos a ver cómo está su memoria, ¿sí? Bien, vamos directamente entonces, si les parece bien, a la consigna de la parte 1, ¿sí?
Ustedes tenían que leer un informe de investigación que se llama Gasto Festivo y Observación Participante, los registros y las experiencias de los sujetos desde una lectura de los espacios físicos y sociales. ¿Sí? Bien. Bueno, acá en la primera pregunta es lo que les decía recién. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el o los objetivos de investigación? ¿No? No está mal lo que ustedes me pusieron muchos en el foro, está bien, pero ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo, en metodología 1 que dijimos que los objetivos básicamente son tres: exploratorio, descriptivo o explicativo. Bueno, yo quiero que esas palabras las estén utilizando al realizar los objetivos, porque ustedes están leyendo un relato de un informe de investigación. Ellos no le van a decir, nuestro objetivo fue explorar, nuestro objetivo fue describir. Eso es una sistematización que hacemos nosotros. Ellos, para que la lectura sea más amena, no le van a poner así, ¿no? Ellos le van a explicar, pero ustedes tienen que descubrir cuál es el objetivo del trabajo. Es decir, es explorar, es describir, es explicar. Bueno, ahí tienen que descubrirlo y está la pericia del analista de la investigación, que son ustedes, para poder descubrir esto. Pero tienen que empezar a usar terminología técnica. Entonces, en este trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que están analizando? O están analizando qué pasa en una fiesta de los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, ¿ellos qué quieren? Explorar, porque no saben nada de lo que pasa en esa fiesta. ¿Quieren describir, porque algo saben? ¿O quieren saber las causales? Algo más explicativo, más profundo. Bueno, eso quiero que lo descubran a partir del análisis del relato. Entonces la pregunta 1 dice, ¿cuál es el objetivo de investigación? Y a continuación hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el objetivo de la observación y de la situación a observar? Ahora, acá también vamos a estar tomando muchos elementos de metodología 1. ¿Por qué? Porque está nombrando una técnica de recolección de datos que la observación, en este caso una observación participante porque los investigadores participan de la fiesta. ¿Y cuál es el objetivo de una investigación? ¿Por qué usan esa técnica y no otra? En realidad usan dos técnicas: observación, que algunos no lo descubrieron, está relatado, observación y entrevista. ¿Cuál es el objetivo de una observación? Tiene que ver con el objeto de estudio. ¿Qué datos van a buscar para que su elección, su decisión muestral sea, vamos a hacer una observación participante? Es decir, ¿qué objetivo tienen de elegir la observación y no una encuesta? Y no en entrevista o un focus group, ¿no es cierto? Bueno, ellos dicen, vamos a observar, vamos a hacer una observación participante. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con el dato que van a buscar, van a ir a una fiesta. Entonces, eh, realmente ustedes tienen que explicar por qué se ponen por objetivo una observación. Hasta ahora va fácil. No se me van a quejar, ¿eh? Va fácil. ¿Ve? Porque relaciona la pregunta objetivo de observación y situación a observar. Tiene que haber íntima relación. Segundo, ¿qué instrumentos de indagación utilizan? Es pan comido esto, chicos y chicas. Pan comido es. Ya lo dice la primera, usan la observación. ¿Cuál es la segunda? La entrevista. Ahora, la entrevista y la observación es un instrumento
es una técnica, es una herramienta. Dentro de la entrevista y dentro de la observación, hay instrumentos de recolección de datos, eso también quiero que sean prolijos y precisos en las respuestas. ¿Está bien? Ellos eligen, van a campo, eligen la observación participante y entrevistas. Bueno, ¿esto es un instrumento, estos dos? ¿O los instrumentos están dentro de estas formas de recolección de datos? Esto lo vimos también muy bien en metodología 1. Bien. Y tercero, ¿cuáles considera que son los obstáculos para el registro de la información? También se trabajó en metodología 1, pero hay bibliografía ahora sobre eso. Si yo elijo una observación participante, ¿qué obstáculos voy a tener? Muchos. Si yo no conozco, lo que voy a observar, me voy a perder de muchos detalles. Primer obstáculo. ¿Qué necesito? Un informante, alguien que esté al lado mío y diciéndome, che, fíjate, observa esto, fíjate lo otro. ¿Dónde voy a buscar el dato? Le pregunto al no, mirá ahí, mirá allá, presta atención a esto, mirá lo que va a pasar ahora. Es decir, ¿por qué? Porque el informante tiene el ojo entrenado que el investigador no lo tiene. Entonces es un obstáculo que tiene que sortear el observador, ¿sí? Otro obstáculo es la construcción de la guía. La construcción de la guía. Realmente está bien construida, están todos los ítems que tengo que observar. Bueno, eso tienen que verlo, lo tienen que ver como obstáculo también. Ahora, en la entrevista, ¿qué obstáculos hay en una entrevista? También no ser eficaz en las preguntas, desconocer mi objeto de estudio y las preguntas no son tan profundas como las que se requeriría. Bueno, puedo tener acceso al entrevistado, tengo acceso al entrevistado. Cuando voy a observar, ¿me permiten estar en todos los lugares para observar? ¿Me restringen el acceso espacial a ese dato que yo necesito? Fíjense toda la complejidad que genera esta elección muestral, estas decisiones para poder extraer el dato. Bueno, eso lo van descubriendo en el relato. Y la segunda parte dice, a partir del ejemplo de una guía de pautas que se presentan a continuación, ¿sí? Reflexiona acerca de por qué considera que se denomina guía de pautas o guión flexible y en qué se diferencia de un cuestionario. Bueno, ahí esta parte es más teórica, ¿ven? ¿Sí? Vamos a dar unos tips para que ustedes no estén tan, o ayudarles para que no sea tan, para ayudarle, va. Dice, la consigna reflexione acerca de por qué considera que se denomina guía de pautas o guión flexible. ¿En qué se diferencia de un cuestionario? Bueno, ¿qué hay oculto aquí? Acá te estoy nombrando dos herramientas de recolección de datos que están dentro de dos técnicas de recolección de datos, ¿sí? La guía de pautas o guía flexible pertenece a una técnica y el cuestionario a otra técnica. Eso tiene que estar en relación con lo que contestaron en la pregunta 2, ¿qué instrumentos de indagación utilizan? Ojo ahí, ¿está bien? Entonces, dice, ¿por qué se considera que se denomina guía de pautas o guión flexible y en qué se diferencia de un cuestionario? Bueno, lo primero que pertenecen a
técnicas diferentes. Segundo, que van a buscar distintos datos, es decir, el dato que se va a buscar es diferente y el ámbito de la realidad en donde se va a buscar el dato también son diferentes. No es lo mismo ir a una observación que hacer una entrevista. El ámbito de la realidad es diferente. ¿Por qué flexible? Lo opuesto a flexible es cerrado o que no tiene flexibilidad, inflexible. ¿Por qué no es inflexible y es flexible? Porque yo voy a observar y dentro de mi guía de pautas puede haber que cuestiones que observe que no están en la guía de pautas. Por eso es flexible, es abierto a novedades, digamos, de la observación. Y con el cuestionario es más delimitado, porque yo hago preguntas puntuales, pero si uso preguntas abiertas, también estoy siendo flexible, porque la pregunta abierta habilita a que el entrevistador se explaye y me dé datos que yo no consideré. Por eso son preguntas abiertas. Muy bien, la pregunta A. La B. Realizo una entrevista a un estudiante de nivel superior. Bueno, eso lo hacen en forma virtual, ojo, no van a ir a hacerlo presencial, por favor, después lo voy a aclarar en el foro, pero háganlo en forma virtual, es fácil, tienen Zoom, tienen Skype, tienen la videollamada, tienen el WhatsApp, hasta por correo pueden mandarle el cuestionario, un montón de herramientas digitales, virtuales, a distancia, para que ustedes puedan hacer satisfactoriamente la entrevista. ¿Cuáles considera que fueron los momentos de la entrevista? Bueno, ahí tienen que analizar su entrevista. Bueno, ahí tiene que tener una presentación, sugerencia, al principio hagan preguntas más de otras índoles, pueden hablar de lo que nos está pasando y después se meten en lo específico, no sean tan técnicos de meterse, primero conozcan al entrevistado y después hacen las preguntas. C. El cuestionario que utilizaste fue válido desde el contenido, criterio o constructo. Bueno, esto es el texto de Sea D'Ancona, ¿sí? Les voy a contar un poco qué es cada validez, pero tengan en claro que esto también lo vimos en metodología 1. ¿A qué llamamos válido desde el contenido, criterio o constructo? Bueno, desde el contenido, si estoy preguntando lo que quiero saber de la realidad. No es una tontera lo que estoy diciendo, pero estoy realmente preguntando, ¿cómo te das cuenta? Porque cuando la persona te responde lo que vos querés saber, si vos estás preguntando y la persona no entiende lo que estás preguntando o te contesta otra cosa, está mal formulada la pregunta. Entonces ahí el cuestionario es válido porque yo accedo al contenido que quiero acceder. ¿eh? Ustedes se estarán riendo del otro lado, pero no se rían porque no es fácil preguntar tampoco. Otra cosa, el criterio. El criterio es lo que estoy midiendo, lo que estoy queriendo saber, como antes, lo que estoy queriendo saber. A veces las preguntas llevan al entrevistado hacia dimensiones que no son las que quiero estar midiendo. Y por último, el constructo. ¿Qué es el constructo? El constructo son aquellas variables que yo quiero estar midiendo en la entrevista. Lo que vulgarmente llamamos tema. En metodología de investigación no lo llamamos tema, lo llamamos variables, aquellas variables que están en la realidad. Entonces, ¿es válido lo que estoy preguntando? ¿Está midiendo esa variable que quiero estar? Si la persona no está respondiendo, es porque yo estoy preguntando mal. Entonces, el buen preguntón le saca al entrevistado el contenido
y aspectos de esa variable que yo quiero medir. ¿Sí? Bien. Y por último, pregunta si hubo factores que afectaron la confiabilidad y validez de las respuestas. Bueno, acá hay una variedad de posibilidades. Bueno, puede ser que elegí mal el medio de... Vieron que lo tenemos que hacer virtual, ¿no? Bueno, puede ser que elegí mal el medio de comunicación. Si yo me elijo un cara a cara, ¿no es cierto? Es mejor que si le mando por correo, porque la persona lee e interpreta, ¿sí? Resignifica la pregunta de acuerdo a su criterio. Si yo estoy cara a cara con el otro, por ejemplo, si me conecto por Skype o por Zoom, ahí puedo repreguntar o darle el sentido que yo quiero que la persona tenga de la pregunta. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, ahí va a ser mucho más válido el cuestionario. Si yo estoy entrevistando y viene alguien, me interrumpe, viene la mascota, el rope, interrumpe, estoy gay y el gato camina por adelante de la pantalla. Bueno, son todas interrupciones que no ayudan a la entrevista. Entonces la entrevista tiene que tener ciertos resguardos para que la persona pueda estar tranquila, pueda responder. Por eso hay que preguntarle previamente, bueno, ¿en qué momento yo te puedo agarrar en forma con tranquilidad para que vos máximo media hora puedas contestarme las preguntas, ¿sí? Eh, bueno, confiabilidad en las preguntas que hago, ¿sí? Ahora, vieron que yo le pregunto, que les pregunto, por ejemplo, bueno, características de las personas, edad, género, etcétera, etcétera. Bueno, vieron que los ítems son muy duros, ustedes tienen que hacerlo como un relato, como una charla. Entonces eso genera una confiabilidad, un ámbito íntimo que la persona se va abriendo y te va contando quizás aspectos que vos no preguntaste, ¿sí? Bueno, creo que nada más, creo. No es tan complicado el trabajo, ¿sí? Eh, Cualquier duda o pregunta que tengan, me consultan. Yo voy a cortar ahora el video para poder leer si hay alguna pregunta, pues no me está apareciendo otra vez, me tendría que aparecer del lado izquierdo, pero no me aparece. Algún comentario, capaz que no están haciendo comentarios, puede ser, de alguno de ustedes. Nos seguimos encontrando en el foro del campus. Eh, esta tarea es un entrenamiento para ustedes, se empiecen a amigar con el tema de la entrevista. Y bueno, que tengan buen sábado. Nos estamos encontrando en el foro. Ahora leo los comentarios a ver si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, se los contesto. Y bueno, nos seguimos cuidando en forma solidaria y bueno, festejemos la vida, vamos para adelante. Les mando un cariño, chao.